que estamos empezando a observar un atentado contra las jubilaciones en diferentes instituciones de nuestro país, en particular en algunas universidades y otros organismos descentralizados que incluso ya ni existen, pero que ahora quieren afectar a sus trabajadores jubilados. De esto les vamos a platicar el día de hoy. Esto es Luchadores al Micrófono, en la iniciativa de la agencia de noticias Amexi, en donde tratamos todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, la información, el análisis, el reportaje, los chismes casi completos de la vida laboral, sindical de este país. Bueno, la vida social también de los trabajadores. Yo soy Florentino López. Ya se me olvidó cómo se llama. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, a ver, quiero poner sobre la mesa este tema. Resulta que uno de los temas importantes de esta administración, de este gobierno, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues ha sido que mejorar las pensiones y mejorar las condiciones de la clase trabajadora y todo. Pero resulta que vemos una contradicción bien importante en algunos sectores que se han visto afectados, porque resulta que pues esto, en lugar de ir a mejor, va para atrás como cangrejito. Y resulta que pues recientemente, hace unas semanas, un funcionario de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, pues dijo que había jubilaciones leoninas y surrealistas, dijo. Surrealistas en algunas universidades y que pues se tenían que revisar para quitárselas. Y obviamente, pues los trabajadores de estas universidades dijeron, wow, momento, chatos. Estamos hablando de derechos que están en nuestro contrato colectivo de trabajo y que no nos pueden quitar porque sí. Porque además recordemos que todas las prestaciones que están en un contrato colectivo de trabajo son derechos ganados por los trabajadores, que incluso, o sea, de negociaciones o de incluso de huelgas, de luchas, movilizaciones que le costaron a los trabajadores. No es que de la buena onda de las autoridades de las universidades o de los funcionarios, ya de buena onda te voy a dar pensión. No, todo lo que hay en un contrato colectivo se ganó, es un resultado de un trabajo y de una lucha de los trabajadores. Entonces, y lo que dice la ley es que no se le pueden quitar. La ley establece muy claro que a un trabajador que se le dan ciertos derechos, no se le pueden quitar esos derechos ya adquiridos. Entonces, ¿cómo es que ahora dicen, pues son de pensiones muy onerosas? Diría por ahí el clásico, que ni en Suiza tiene por ahí. Ahora sí que ni en Obrador, ¿no? Tiene esas pensiones, ¿quién era? Ni Trump, ¿no? Ni Trump, ni Obama. Tiene esas pensiones y entonces, pues que entonces se tienen que revisar cuando, reiteramos, estamos hablando de derechos adquiridos, pactados con autoridad para los trabajadores, y que a mí lo que me preocupa de esto es que pueda sentar un precedente para lo que realmente quieren hacer en muchas otras instituciones. Ya saben que empiezan de a poquito y si se dejan unos, es como de no, pues de aquí somos, y entonces empieza a ampliarse la mancha sobre lo que pueden hacer en otras instituciones. Pero bueno, ¿de qué universidad se trata? ¿De qué trabajadores se trata? Y de todo esto, cuéntanos, mi querido. Bueno, Florentino. sí, fíjate que yo no me había percatado de esta situación, sino que martes que un grupo de trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa viajaron en autobuses. De hecho son personas de arriba de 60 años que de tanto insistir allá en la Universidad Autónoma de Guadalajara, fueron a la Cámara de Diputados, fueron con el gobernador Rocha. El chiste es que no les resolvieron y decidieron tomar un camión y se vinieron hasta la Ciudad de México, todo ese kilometraje para llegar
ya tarde el día lunes, ya no pudieron llegar a la mañanera, y ayer por la mañana se manifestaron en Palacio Nacional para decirle a la presidenta que qué pasó con esa... ¿Qué pasó con esa política de que iban a respetar a los de la tercera edad? Que es que hay muchos programas y que las personas que trabajaron por toda su vida tienen derecho a gozar de un apoyo, incluso les inventaron ya un programa, etcétera, etcétera. Sin embargo, justamente platicando con los compañeros decían es que el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, el señor Ricardo Villanueva Lomelí, por cierto, es ex rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en un evento que tuvo... ¿Cómo se llama para que no se le olvide? Ricardo Villanueva Lomelí, ex rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien ahora es subsecretario de Educación Superior, tuvo un encuentro nada más y nada menos que con la CONTU, la Confederación de Trabajadores Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, en la Universidad Autónoma de Tabasco, pero ese hecho concreto se dio el día 16 de agosto pasado, allá, mero en la tierra del presidente Obrador, y se explayó en un discurso de más de 20 minutos en donde hizo supuestamente el diagnóstico financiero de las universidades, porque para quienes han estado de cerca sobre este problema, cada año llega octubre, noviembre y diciembre, y las universidades ya no tienen recurso para pagar aguinaldo, y muchas universidades para pagar los salarios de enero, de febrero, y les vienen pagando a los trabajadores hasta finales de febrero o hasta el mes de marzo. Y entonces, supuestamente del diagnóstico que hizo este subsecretario, resulta que quiere echarle la culpa, toda la culpa a los jubilados de las universidades, y entonces dice es que incluso en su discurso le dice a los sindicatos y a los trabajadores es que por culpa de los jubilados no les pueden incrementar salario o no les pueden pagar el aguinaldo, y entonces le dice que son, como decías, son jubilaciones leoninas, y que a él le parecía un mundo surrealista que los trabajadores universitarios ganaran tanto, de tal manera que él dice por su cuenta corre que ni le va a dar más recursos a las universidades que no han hecho las reformas para quitar estas pensiones que él llama leoninas, ni y que las universidades que han aplicado estas reformas sí les va a ayudar porque ellos, dice, se portaron bien. Déjame le pongo, porque aquí tengo la cita textual, dice: nos estamos gastando 14,000 millones de pesos para que al final del año estas universidades paguen pensiones leoninas, que si no tuvieran estas pensiones hubieran hecho sus reservas, como lo han hecho muchos, este dinero estuviera en el flujo para lo que quisieran. Así dijo. Así dijo, de hecho, culpa de que no hay dinero para aulas, para laboratorios, para mejorar las universidades. Ahora, pero ¿qué dicen los trabajadores? Dicen nanáis, porque me están diciendo que por culpa de que pagan mucho a los jubilados no hay dinero, pero no es cierto, porque entonces los trabajadores están denunciando desvío de recursos para un partido desde hace años. Ellos están diciendo que desde hace años se está desviando dinero de la universidad para apoyar ese partido que se llama el Partido Sinaloense, que fue fundado en 2012 y que fue fundado por un ex rector de esa misma universidad, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Que es el que, por cierto, mataron cuando se llevaron a quién de los capos allá en Culiacán, Sinaloa, no sé si recuerdan que
al propio Chapito. El día en que se llevaron al Chapito, ese día justamente mataron a el rector de la universidad, que tiene pues una historia muy larga de cacicazgo ahí prácticamente en los últimos 30 años. Esa familia de Melesio Cuen, y ahora el actual rector, que formó parte del mismo equipo de este gobernador, pues bueno, pues ahí se van todas los recursos de la universidad para formar un partido político. Pero además los trabajadores denunciaron y exigieron que sí se haga una auditoría a esa universidad, porque han abultado demasiado la nómina de los trabajadores de confianza con salarios. Incluso una de las trabajadoras decía que ni siquiera la presidenta Claudia, literalmente decía, tiene salario como muchos de los funcionarios de esa universidad. Y estamos hablando de un ejemplo concreto, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero ejemplos como estos han recorrido, incluso el propio subsecretario citó el tema de la famosa estafa maestra. ¿Tú te acuerdas en donde varias de las universidades, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estuvieron involucrados en esta gran estafa maestra, y ahí se iban millones y millones de pesos que se robaron tanto los gobiernos como otra parte a las autoridades universitarias. Y entonces ahora resulta que hacia los trabajadores, y en particular para los trabajadores jubilados, pues hay que recortarles el derecho, que como tú bien decías, no es que los rectores o las autoridades se los hayan regalado, sino es resultado, ni porque quieren exigir y cobrar algo que no les corresponde, sino que los trabajadores, en este caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dicen es que en nuestro contrato colectivo de trabajo está establecido nuestro derecho de jubilación, y además esta característica que ya muy poco queda en el país, que es lo que se llama la jubilación dinámica. Es un derecho que está establecido en el contrato colectivo de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que la jubilación dinámica significa que en esa universidad en particular los trabajadores jubilados tienen una cierta cantidad de pensión, pero cada año aumenta el salario mínimo, aumenta el salario de los trabajadores universitarios, y en esa misma proporción aumenta la pensión que se les paga por concepto de jubilación a los trabajadores universitarios. Y todo eso se los quieren quitar, y le están diciendo es que estamos en crisis en la universidad, y entonces necesitamos hacer una reingeniería financiera e institucional, y entonces necesitamos revisar las jubilaciones y los salarios. ¿Por qué viene todo esto? Pues porque justo se acaba de presentar el paquete económico en la Cámara de Diputados para el próximo año, y resulta que viene con ajustes importantes, sobre todo en materia educativa. Pues no hay mucho... lo que se ha exigido es que haya más recursos para la educación pública en general, para la escuela de educación básica, media superior y superior, y pues resulta que se está justificando que no haya una asignación mayor de recursos porque no hay dinero. Y entonces, ¿qué dicen? Ay, pues si no les alcanza, pues no es nuestra culpa, nosotros les damos dinero, pero el problema es de las jubilaciones, cuando en realidad sabemos, como lo acaba de decir bien Florentino, que hay desvío de ese recurso y que realmente no se utiliza para lo que se tenía que utilizar. Pero bueno, este caso de la universidad no es el primero que vemos en donde se está atentando contra las pensiones o sobre este gasto. Primero decir, bueno, uno, que surge casualmente este tema de las pensiones ahora que se está
ya se presentó el paquete económico y que van a venir las exigencias de instituciones públicas para que se les asignen mayores recursos, y entonces ¿qué van a decir? Pues no hay dinero, y entonces pues de dónde saquen, pues quiten revisen esas jubilaciones o vean de dónde sacan, porque no están dispuestos a realmente hacer un reajuste, o que a mí me parece sorprendente porque se supone que ya tenemos varios años de una austeridad republicana, ¿no? Pues es que lo que pasa es que realmente sectores esenciales. Exacto, ¿no? Es que el problema que está planteado en la famosa austeridad republicana es que no todos, dijeran en mi pueblo, no todos se aprietan el cinturón de la misma manera. Porque si revisamos los incrementos históricos al presupuesto del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, vamos a ver que hubo en el sexenio pasado más del 50% del aumento presupuestal para estos sectores, mientras que para la salud, que por cierto hay recorte en este año, 2026, pues, para educación, para los pueblos indígenas, para la prevención de la violencia contra las mujeres, realmente hubo recortes que fueron desde el 50 hasta el 80% del recorte. Entonces no se impone la supuesta austeridad de la misma manera o con el mismo ¿cómo diríamos? Sentido en los diversos rubros, y ahí está el problema. Es más la UNICEF, que es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas encargado para el derecho de la niñez, recomienda que para la educación pública, para que una educación pública en un país sea adecuada, debe de invertirse hasta el 12% del Producto Interno Bruto. Y resulta que en nuestro país se destina menos del 4 o hasta menos del 3% del Producto Interno Bruto para la educación pública de nuestro país. Y entonces, por supuesto, que no va a haber dinero, si no es que se aumenta el presupuesto, y justo se sacan estos discursos, como tú dices, porque ya se está viendo no solamente que viene el Congreso del Estunam, que seguramente va a aprobar un plan de acción, ya la CENTE dijo que vamos a movilizarnos para pedir más presupuesto para la educación. Les adelanto un chismecito porque me acabo de encontrar aquí afuera al profe Arturo Casados, que es el secretario general de SUTECONALEP, del sindicato de CONALEP en la Ciudad de México, y que posiblemente este chismecito, se los adelanto, a lo mejor se van a manifestar la próxima semana, porque justo no les aumentaron presupuesto y siempre tienen que estar a la expectativa de a ver cuánto les sobra para el CONALEP, por ejemplo, que es una de las instituciones de educación media superior más importantes. Entonces, pues ahí se vienen. Oye, otro chisme. Ayer que platicaba con los trabajadores del INVAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que por cierto hoy cumplen 2 días de paro. El chismecito es que el día de hoy se reúnen también todos los sindicatos del sector cultura exactamente para lo mismo, porque probablemente la próxima semana se movilicen, porque me parece, no tengo el dato exacto, pero leí que más del 12% de recorte para el sector cultura en el país. Entonces eso necesariamente va a impactar en las condiciones laborales de los trabajadores. Sí, ni siquiera les dan sus uniformes correctos. ¿Sí? ¿No? Y luego, bueno. Ahí está ese tema, pero bueno, ese es un tema importante de poner a consideración de por qué ahora resulta que están muy puestos en cuánto se les paga de jubilaciones. Eso punto número 1. Punto número 2, que no se les olvide que aún la ley de austeridad republicana dice que los contratos colectivos de trabajo se tienen que respetar. Y como decíamos al inicio de este programa, un derecho adquirido es irrenunciable. Es decir, no le pueden quitar a un trabajador un derecho que ya tiene. Entonces, si en ese caso de la Universidad de Sinaloa, los trabajadores tienen en contrato colectivo esa jubilación, se tiene que respetar
Así, punto. Les guste o no les guste. Porque incluso lo dice la propia ley. Pero fíjate que, o sea, no sé no sé qué se pretende, porque antes, hace 5 o 6 meses era la CENTE que el tema de la jubilación. Hace casi un mes ya con los compañeros del ESME que también en una mañanera. No, ni siquiera tiene un mes, tiene una semana y días de que la buen rostro. Raquel Buenrostro, sacó el mal la rostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, salió a decir también que había pensiones, déjenme les digo cómo era, pensiones, la palabra cara, exorbitantes, si no me equivoco era la palabra, exorbitantes en jubilados de Luz y Fuerza del Centro del extinto Luz y Fuerza, por eso le decíamos, y ahora ya ni existe Luz y Fuerza y van con los de pobres jubilados de Luz y Fuerza del Centro y de Pemex. Y entonces dijeron, son exorbitantes y se tienen que revisar porque pues no hay dinero, casi. Sí. Y entonces nos dimos a la tarea, o sea, Florenci no, de hablar. El equipo del superpoderoso, porque hicimos gestiones para que nos dieran la entrevista rápidos y furiosos. Y entonces el prosecretario de Jubilación del Sindicato Mexicano de Electricistas, que recordemos el ESME, representa a todos los trabajadores que laboraron en Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Pues para ver qué decían de esto y cuéntanos qué. Sí, bueno, el compañero Jorge Herrera Ireta. Jorge Herrera Ireta nos platicaba de que efectivamente había unos cuantos, pero que en realidad nunca fueron trabajadores, que eran los funcionarios que los presidentes nombraban en Luz y Fuerza del Centro, que venían, estaban en su papel de directivos, metían a su personal de confianza por 2, 3, 4, hasta 5 años, y luego después de esa administración se iban y se asignaban jubilaciones como si hubieran trabajado 28, 30 años, y entonces él decía, ese problema del desfalco de Luz y Fuerza del Centro, nosotros lo estuvimos denunciando siempre, y no es que sean los trabajadores jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas los que tengan ese tipo de jubilaciones, y decía lo mismo que estábamos comentando, es que se nos hace raro que se repitan los argumentos nuevamente para decir que el sindicato es el responsable de ese tipo de desfalcos, cuando nosotros mismos como sindicato, cada año antes del 2009 que extinguieron Luz y Fuerza del Centro y dejaron en la calle a más de 44,000 trabajadores del ESME, nosotros estábamos insistiendo en que los directivos estaban desfalcando las finanzas de Luz y Fuerza del Centro, y entonces ahora, de 25 años, 15 años después, no nos pueden venir a decir que son los 16. Sí, porque fue en el ¿cuándo? 11 de octubre del 2009, ¿no? 16. Se va a cumplir 16 en este 11 de octubre. No nos pueden decir ahora que estamos teniendo jubilaciones exorbitantes, porque lo que nosotros como jubilados del ESME estamos percibiendo es lo que estrictamente está estipulado en nuestro contrato colectivo de trabajo, y son, como decías, derechos adquiridos que no se pueden renunciar ni por los propios trabajadores. Es más, le vamos a decir, ese derecho de la jubilación, así como está, lo establece la cláusula 64, fracción 10 del contrato colectivo de trabajo que tenían los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que garantiza su imprescriptibilidad, o sea que no prescribe, su irrenunciabilidad, o sea que no puede renunciar, y su inextinguibilidad, o sea que no se extingue. Entonces, pero además decía, a ver, están diciendo de lo que dijo la señora Buenrostro, que eran 14,073 ex trabajadores de LFC del Centro que tenían esas pensiones, y entonces lo que dice el compañero de ESME, dice, momento, menos de 13,000 somos de esos 14,000, menos de 13,000 somos del sindicato, faltan más de 1,000
que ni siquiera eran del sindicato, que eran de confianza y que muy posiblemente sean a los que les estén dando esas pensiones exorbitantes. Pero aquí lo más importante, bueno, reiteramos, si está en contrato colectivo, no se les pueden quitar. Si ya fue algo que en su momento se les dio ese derecho al trabajador, no se lo pueden quitar. Así lo dice la ley. Sí. Es una cuestión, incluso, si no me equivoco, por favor, si me equivoco, pónganme por ahí, pero entiendo que es hasta una cuestión constitucional. Sí, por eso la propia secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno dice, vamos a revisar la constitucionalidad de estas pensiones exorbitantes, pero es muy claro los principios que rige la propia Constitución, que los derechos son progresivos, es decir, si es un derecho ganado por los trabajadores, no se pueden retroceder, así el gobierno piense que son exorbitantes, porque además, como dicen los trabajadores, no es cierto que sean exorbitantes las jubilaciones, a propósito de lo que estábamos hablando de los trabajadores universitarios, que cuando les dicen a ellos que porque es el mismo fenómeno que se da en varios sindicatos, creo que también en el ESME, de que frente al baja pensión que reciben del IMSS, tienen un acuerdo en contrato colectivo para que la empresa dé otra parte de la pensión, que los propios telefonistas también lo tienen estipulado. Ajá, de esa manera. Entonces, al revés, no es que los trabajadores reciban doble pensión, al revés, tienen que reconocer que tienen una pensión de miseria, y entonces el patrón, el gobierno, la Secretaría de Trabajo reconoció que tienen unas pensiones miserables en el IMSS, y entonces negociaron con la institución, con el patrón, para recibir otra parte de la pensión por parte de la patronal. Exacto, pero además ese tema, por ejemplo, bueno, y reiterar, porque eso hay que retomar el ejemplo que acaba de poner Florentino también de los jubilados en Teléfonos de México, porque también es un tema que cada vez toma más relevancia en sus negociaciones. Primero, reiteremos que no es culpa de los trabajadores el hecho de que una institución no tenga dinero para poder ejercer sus funciones. Que así lo quieran decir hoy es diferente, claro, pero más bien revisa en dónde se está yendo ese dinero, como se decía, como se ha denunciado en el caso de Sinaloa, como se denunció en su momento en el ESME. Pero si los trabajadores hoy tienen un derecho adquirido, perdón, pero les guste o no, no se los pueden quitar, y tendrían que ver cómo sí garantizar, en lugar de estar dando más dinero a otras cuestiones, seguir manteniendo esto. Ahora, yo siempre he dicho, estos programas del bienestar no son sostenibles en el tiempo, porque claro, es quitarle dinero a programas como estos o compromisos que ya se tienen para destinarlos a estos programas sociales que claramente tienen un objetivo de clientelismo, claro, no lo podemos decir de votos, ¿no? Y entonces eso va a ser insostenible. ¿Qué pasa? Pues que necesitan más dinero para seguir manteniendo esos programas sociales, y entonces ¿de dónde los sacamos? Ay, bueno, pues estos señores que están ganando mucho, ya se van a morir, casi. Y es un tema que les digo que también en el sindicato de telefonistas ha pasado, cuando se nos ha reiterado muchas veces que cuando el señor Carlos Slim compró Teléfonos de México al gobierno, se comprometió a mantener los derechos de los trabajadores y de sus jubilados hasta el último día. Y resulta que hoy, no sé cuántos años después de esa operación, dice, ya no hay dinero, no. Y entonces ya no me alcanza, cuando nos ha explicado muchas veces el secretario general del STRM, el compañero Francisco Hernández Juárez, cómo el mismo Carlos Slim ha venido desmantelando Teléfonos de México, sacando los negocios más rentables y poniéndolos en empresas diferentes para dejar a Teléfonos de México en, pues digamos, en una vulnerabilidad financiera, aunque se sigue comprobando que sigue siendo viable financieramente, aunque lo quieran hacer diferente. Pero ¿cuál es el pretexto? Ya hay muchos jubilados, ya no se les puede pagar, ya no se les puede dar aumento. A ver, perdón, señor. O sea, ¿cómo es posible que en este caso uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene empresas, no solo tiene de las empresas más grandes en el país de telefonía, o sea, sus telefonitos, casi les puedo decir
que son Telcel y que pertenecen al señor Carlos Slim. ¿Cómo lo Con sabías? todas las empresas que tiene, no solo Sí. en México, sino en el mundo, diga que no tiene dinero No, para pagar sus compromisos nada más, con los trabajadores. nada más revisando el crecimiento de su riqueza, cuando en el 2019 entró López Obrador, su riqueza más o menos acumulaba los 53,000 millones de pesos. Y el año pasado cerró el sexenio con más o menos 107,000 millones de pesos más, milloncitos menos, pero duplicó, pero más espérate. del doble. Pero él no lo hizo solito. Todo Es ese la fuerza, dinero es la fuerza del- se lo generan los trabajadores. trabajadores. Sí, Y claro. trabajadores que le han dado toda su vida laboral. Entonces, ¿cómo no les va a poder tener o no se pueden cumplir esos compromisos? O sea, Eso ¿no lo sí es entiendes? surrealista, ¿no? Eso sí sí es surrealista. Eso sí no lo podemos Exactamente. entender, pero no Pero bueno. como dice el señor Villanueva Lomelí, el secretario de Educación, subsecretario de Educación. subsecretario. Pero yo no los entiendo como que no han apagado la chispa que prendió la huelga nacional de la CENTE reclamando el retorno de las jubilaciones colectivas, solidarias e intergeneracionales. Ahora De este beneficio señor, definido. ahora este señor como que le echa más Fuego. más A la fuego, leña. ¿no? Le echa gasolina, yo digo, porque eso no, o sea, no es posible que haya un funcionario que esté diciendo que en este país, México, hayan jubilaciones leoninas. Ahora, yo le pregunto, señor funcionario, ¿usted ya sabe qué pensión va a recibir? ¿Cómo se va a pensionar? Yo me imagino que a lo mejor si es un funcionario, es un subsecretario, debería, o sea, le debería de corresponder una pensión del ISSSTE, ¿no? Debería. Ahí le encargo que sepa ver cuánto le va a gastar de pensión si fuera solo su pensión del ISSSTE. Yo estaría pensando, ¿verdad?, que con el dinero que gana por lo menos sea previsor y se pueda contratar un plan personal de retiro. Y eso ahí a ver más o menos cómo le va. Pero si no, pues haga cuentitas a ver si le sale la cuenta de cómo se va a ir pensionado. Pero bueno. En fin, así las cosas ahora, y por eso decíamos que están atentando y reiterarles, si el afectar a una institución, cualquiera de estas de las que hemos hablado, ya sea de la universidad, sea de educación media superior, ahorita nos tocó hablar pues principalmente de estas instituciones de educación pública, entre otras, ¿no? Las de los electricistas, o te decíamos también de lo de Pemex, ¿no? Sí. Que no dudamos que sea la misma situación, porque los mismos compañeros del sector petrolero han manifestado estas malas prácticas de directivos. Pues que veamos que se empiezan a presentar cada vez más estos problemas en otras instituciones, y si se logra dar algún golpe alguna, eso sienta un precedente para que se sientan con el derecho de afectar al resto de los trabajadores. Y reiterar, estas cuestiones no son responsabilidad de los trabajadores, y que les quede bien claro a todos los compañeros, si tienen un derecho que está establecido en su contrato colectivo de trabajo o en sus condiciones generales de trabajo, los derechos que tienen son irrenunciables, y así lo dice la Constitución y la ley. He dicho. Punto. Punto final. Sí, y no caer, porque lo que están tratando de hacer gobierno, autoridades, es tratar de confrontar también a los activos con los jubilados. Entonces resulta sí. que quieren echarle la culpa a los jubilados para no aumentarle el salario a los activos. Y No le les echan... podemos dar más Ajá, aumento porque ya no nos alcanza para pagarle a los jubilados. Y entonces sí, ahí viene de que no, que los jubilados ganan más, no, que no sé qué, no, pero es que... No, señores, el enemigo está bueno. No es cierto, no es cierto.
Pero bueno, pues ahí está ese tema de las jubilaciones, les iremos contando y si hay manifestaciones pues les estaremos informando. Si quieren tener más información de estos temas que les platicamos el día de hoy, vayan a verlos en las notas más completas con todo el detalle en amexi.com.mx, nuestra agencia de noticias en donde tenemos toda esta información y harta más. Sí, también nos pueden seguir, suscribirse, comentar a través de nuestro canal de YouTube, que también lo pueden encontrar como Amexi, en nuestras redes sociales. De igual manera, ahí le estamos contando los chismecitos completitos. Así es. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Síganos en Luchadores al Micrófono en TikTok y en Instagram. En Instagram y en todas las redes sociales de Amexi. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.